Muchas gracias, doctor Estrada. A continuación, palabras del doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Buenos días a todos. Señor ministro Alejandro Gaviria, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos. Para la ANDI es muy importante poder contar con su presencia, como lo hemos contado, digamos, cada vez que lo hemos invitado a cualquier tipo de, no solamente eventos grandes, sino de conversaciones. A la doctora Carmen Eugenia Dávila, viceministra, un saludo también. A la doctora Blanca Elvira Cajigas, a la senadora Margarita María Restrepo, gracias por estar aquí. Por supuesto, al doctor Carlos Estrada, nuestro presidente de la Cámara Farmacéutica, al doctor Rodrigo Arcila, el director ejecutivo de esta Cámara, que además pues ha tenido la visión y ha tenido la capacidad y el liderazgo para generar y hacer de este quizá uno de los foros más importantes en el sector de la salud, a los presidentes de los otros gremios, al presidente Francisco de Paula Gómez de AFIDRO, al presidente de las sociedades científicas Jaime Calderón, al doctor Alberto Bravo, muchas gracias por estar aquí, a los otros presidentes de asociaciones y sociedades científicas, a los afiliados de la ANDI, que para nosotros son en realidad nuestra razón de ser, como decimos nosotros, nuestro constituency, por el cual trabajamos todos los días y por el cual la ANDI, que es la Asociación Nacional de Empresarios, como ustedes saben, no solo de industriales, sino de empresarios, y esa es la razón por la cual tenemos varias cámaras que prestan servicios, por ejemplo, que son particularmente importantes para nosotros. Es verdaderamente para nosotros satisfactorio ver que este foro ha venido tomando la forma que ha venido tomando y ha venido convocando a agentes de los diferentes sectores de la salud. Queremos además tener cada vez más sectores, queremos tener más participantes, queremos generar un escenario donde podamos hablar en forma consistente, en forma coherente, en forma global del tema de salud, razón por la cual además estamos empeñados en que podamos nosotros ser de alguna forma los facilitadores a que haya este tipo de debates, este tipo de encuentros, ojalá frecuentemente, pero en donde podamos además conversar con el gobierno como lo hemos venido haciendo en los últimos, yo diría, en el último año y medio desde que yo estoy en la ANDI. Hemos tenido verdaderamente la posibilidad de conversar en forma muy amplia, en forma detallada y en forma, diría, incluso generosa desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de los conceptos, desde el punto de vista del tiempo y de la dedicación con el gobierno. Yo les voy a presentar hoy dos o tres cosas, de alguna forma les quiero, como a todos, contar un poco en qué estamos hoy en día en la ANDI, lo que estamos haciendo hoy en día. Vamos a hablar un poco, por supuesto, del sector salud y del trabajo que hemos venido realizando y de algunas preguntas que nosotros quisiéramos que el país se hiciera, de algunas preguntas que nosotros quisiéramos que se pudieran ir resolviendo pues lo antes posible y que porque, bueno, parece que yo pensé que esto pasaba, no. ¿Cómo haré para que pase? Yo eso también lo hice. ¿En cuál? ¿Seguro? Sí. Bueno, antes de eso les quiero contar que para poder estar a tono, digamos, con el sector decidí traerme una gripita que es la que me está acompañando hoy en día, entonces le voy a poner el reto, digamos, a los agentes de la salud a ver si me la pueden quitar pronto porque eso de alguna forma verdaderamente me está afectando en este momento. Bueno, les quiero contar un poco qué hemos hecho nosotros y qué es lo que está haciendo la ANDI hoy día. Lo primero es que ustedes saben, hicimos un ejercicio de definición estratégica de para qué está la ANDI, para qué le sirve a sus afiliados y para qué le sirve al país. Y queremos decir para qué le sirve al país porque sí creemos que tenemos un papel importante que jugar en realidad en toda la sociedad colombiana. Jugamos un papel importante en términos de generar ideas, de llamar la atención sobre temas particulares o de en un momento dado hacer propuestas. Y decidimos trabajar sobre un ejercicio que se realizó con los afiliados de la ANDI. Cerca de 800 entrevistas tuvimos y desarrollamos en las cuales pudimos nosotros identificar cuáles eran las prioridades que los afiliados le daban a la entidad. Y lo primero que dijeron es, nosotros queremos lograr el reposicionamiento del papel de la empresa en nuestra sociedad. Esto sí que es importante y lo mencionamos en el foro del año pasado, sí que es importante en el sector salud, ministro. En algún foro de la semana pasada nosotros planteábamos y decíamos, y yo algunas palabras, digamos, alcancé a expresar en este sentido, que el sector salud
es de lejos uno de los sectores en donde uno encuentra con mayor énfasis el ejercicio de las APPs, es decir, de las asociaciones público-privadas. Es un sector en el cual lo que tenemos es un esfuerzo importante para que el sector privado pueda acompañar el ejercicio que de alguna forma tiene constitucionalmente, que es una obligación constitucional del Estado. El sector privado, en el caso particular de Colombia, ha decidido acompañarlo y ha decidido acompañarlo en los diferentes eslabones de la cadena. Ha decidido acompañarlo desde el punto de vista, por supuesto, de los prestadores, de los aseguradores, de la proveeduría de medicamentos y de farmacéuticos, de los insumos para medicina, de los gases. La verdad es que tenemos un sector en donde tenemos una gran cantidad de gente, ni se hable de los médicos, una cantidad de agentes privados que están trabajando con el sector público, de agentes privados que además colaboran todos los días en la función que tiene el Estado de prestación de un servicio o de garantía de unos o de asegurar la garantía de unos derechos. Sin embargo, a pesar de que eso es así, en realidad la sociedad colombiana hace un reconocimiento bastante pobre de esta función. La sociedad colombiana hace un reconocimiento bastante limitado de la función del sector privado en ello. Y no solamente es un reconocimiento pobre, sino que adicionalmente es bastante injusta y bastante, incluso diría yo, cruel en algunas de las formas como juzga al sector. No tenemos nosotros la menor duda de que el sector tiene algunos retos importantes desde el punto de vista estructural, pero lo cierto es que tenemos también, digamos, una sociedad que ha venido utilizando, yo diría que mal, la relación con el sector privado y que ha venido generando una estigmatización que nosotros no solamente consideramos injusta, sino que consideramos lesiva para el sector. Esto no construye, esto no conduce absolutamente hacia nada. Nos preocupa, por ejemplo, también cuando se convierte en un tema político. Entonces, desde el punto de vista político, perdón, desde el punto de vista político, es rentable atacar a los prestadores del servicio, es rentable atacar a las farmacéuticas, es rentable hablar mal de las multinacionales o de las nacionales que producen medicamentos, y se utiliza mal. Y algún ejemplo de esto lo pudimos ver justamente en el trámite del Plan Nacional de Desarrollo, que para nosotros, en muchos casos, pues terminó siendo verdaderamente una situación pues lamentable. Nosotros sí queremos luchar y sí aspiramos a que el sector privado tenga el reconocimiento correcto de su papel en este sector, en otros sectores también, pero en este sector en particular. Nos interesa como segundo pilar, por supuesto, y sobre esto voy a volver ahora. Nos interesa como segundo pilar el crecimiento de los sectores representados, es decir, para nosotros, y no lo vamos a negar, para nosotros es importante que la gente que está en la ANDI, los afiliados de la ANDI, los miembros del sector privado que están en la ANDI, crezcan en términos de su actividad económica, crezcan en términos de su negocio, pero también que crezcan en términos de su oportunidad de prestar servicios, de generar ingresos, de generar riqueza, de generar empleo y de generar impuestos. Eso es parte del modelo económico de nuestro país, es parte del modelo económico que se ha decidido adoptar en el caso de Colombia y para nosotros, digamos, sin ningún temor ni ninguna timidez, es importante y en la ANDI lo decimos claramente. Para nosotros también es importante ser competitivos. Nosotros creemos que hay una serie de tareas que son tareas, algunas públicas, algunas del sector privado, algunas del Estado, muy fuertes que hay que adelantar para que Colombia sea cada vez más competitivos y entendemos que también hay algunas tareas privadas. Entendemos que uno no puede simplemente exigirle al gobierno que haga cosas para lograr la competitividad también se logra desde el sector privado. Para nosotros es muy importante la formalización y el control de la ilegalidad. Por varias razones. En algunos casos, por ejemplo, en el caso farmacéutico es importante porque hay, por ejemplo, y ustedes lo saben, una actividad muy fuerte de falsificación. O porque nos encontramos con que hay una actividad muy fuerte también relacionada con el tema del contrabando. O nos interesa también que haya formalización porque nos interesa que la gente pague impuestos como pagamos impuestos nosotros. Nos interesa que la gente pague prestaciones sociales como nosotros pagamos las prestaciones sociales. Nos interesa que la gente contribuya al sistema de salud como contribuyen los empleados y las compañías que son formales. Para nosotros ese es un reto grande y tenemos en este momento, y usted recordará, ministro, cuando hablábamos del Plan Nacional de Desarrollo, donde nosotros decíamos cuáles son los esfuerzos para formalizar más gente, para meter más gente dentro del sistema contributivo, porque para nosotros es importante que eso suceda. Entendemos que es un tema especialmente fiscal, entendemos que de alguna forma ustedes desde el punto de vista
del sector salud, pues usted puede, porque así lo define además la ley y la Constitución, usted puede pedir los recursos al Ministerio de Hacienda, pero a nosotros nos interesa que ustedes le pidan cada vez menos recursos al Ministerio de Hacienda, porque nos interesa que los impuestos en Colombia sean cada vez más competitivos y nos permitan a nosotros enfrentarnos mejor al mercado global. Por supuesto, el tema de desarrollo social y sostenibilidad es importante para nosotros, es decir, nosotros entendemos que como sector privado, como ciudadanos, como corporaciones, tenemos un papel en esta sociedad, tenemos un papel fuerte, un papel importante, tenemos un papel que asumimos, pero tenemos un papel dentro del cual también queremos que la sociedad nos otorgue, digamos, un rol que sea un rol identificable, y de hecho en la ANDI hemos venido trabajando sobre un tema especial que es el tema de encadenamientos productivos inclusivos, en donde vemos que tenemos una función importante, especialmente en el tema agrícola. Nosotros nos preguntan que si estamos dispuestos a darle puesto a los reinsertados de resultado de un proceso de paz, y estamos dispuestos, pero ese no es el problema en Colombia. El problema en Colombia verdaderamente es darle oportunidades a la gente, es que haya mejor cobertura, mejor salud, que haya mejor educación, que haya mejor democracia, que haya mejores servicios judiciales en todas las regiones. El tema de la certidumbre jurídica, esto lo hemos venido diciendo en distintos foros. Y habría que decir que para nosotros la certidumbre jurídica no es solamente el cambio de las leyes, para nosotros la certidumbre jurídica también es el cambio de las normas, el cambio de la interpretación de las mismas, el quitarle a personas individuales la posibilidad de interpretar las normas de una forma o de la otra, o también temas tan grandes como el tema del sistema judicial colombiano y el sistema de justicia en Colombia, el acceso a la tutela, el acceso a la tutela contra sentencia, el acceso o no, digamos, a las altas cortes, el papel que en un momento dado la Corte Constitucional o el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, bueno, ya que ya se está conciliando la reforma el proyecto de ley del equilibrio de poderes, seguramente va a cambiar un poco, pero es evidente que hay una gran cantidad de retos desde el punto de vista de la justicia en Colombia que todavía no están resueltos, no por ese acto legislativo por lo menos, y que tenemos que de alguna forma asumir nosotros. Está el reto de la internacionalización, es que Colombia efectivamente y su empresariado se puedan entender como parte de una cadena global y que entiendan que tenemos no solamente desafíos, sino que también tenemos oportunidades desde el punto de vista de estar en este momento en un mercado global y en un mercado con grandes capacidades de vasos comunicantes entre los distintos niveles. Y por último tenemos el octavo reto, que es el de innovación y emprendimiento. Tenemos un reto importante, entendemos que Colombia tiene un rezago grande en innovación y emprendimiento, entendemos que seguramente no vamos a ser nosotros en algunos sectores los grandes innovadores del mundo, pero seguramente en otros sí los podremos ser, pero la inversión hoy en día en innovación no es suficientemente grande, la política pública no está diseñada para que tengamos buenos resultados o que tengamos un alto impacto desde el punto de innovación, y también el emprendimiento, que se ha convertido para nosotros en una de las estrategias más importantes. Ustedes saben, la ANDI tiene un programa especial que se llama ANDI del Futuro. Algunos están presentes hoy en el día, tienen hasta stands en este momento en la muestra comercial que está afuera, en donde nosotros vemos y nosotros estamos interesados que a los jóvenes, a las personas que tienen nuevas iniciativas, les vaya bien. Y para nosotros eso es parte de la estrategia muy fuerte, de la estrategia muy definida, inclusive por la Junta de Dirección Nacional, por la Asamblea y por los principales asociados. Quiero tocar dos temas que para nosotros son de particular importancia. Uno, nosotros necesitamos hacer de Colombia un país que sea eficiente desde el punto de vista del costo, desde el punto de vista de la competitividad. Hoy en día no lo somos, tenemos una gran carga desde el punto de vista industrial, digamos, adicional, y una carga que supera lo que hasta ahora tenemos que enfrentar en términos de la competencia y de nuestros competidores desde el punto de vista de mercado. Tenemos temas relacionados con la energía, por supuesto, tenemos temas relacionados con la infraestructura, pero ustedes no se imaginan cuánto pesa cuando uno hace las encuestas y cuando uno ve lo que piensan todos los industriales, cuánto pesa, por ejemplo, el hecho de que uno no conozca las normas o el hecho de que uno no conozca exactamente cuál va a ser su futuro relativamente cercano, porque puede haber normas que le van a cambiar la vida y puede haber normas que le van a cambiar el campo de juego. Luego, lo otro que hemos venido diciendo es que Colombia requiere de una política industrial.
hay unos debates que a mí me parecen además a veces ilusos o tontos o que distraen alrededor de qué es política industrial, que si se llama desarrollo productivo, que si no se llama desarrollo productivo. Y lo cierto es que nosotros creemos que ahí no hay que gastarse demasiado tiempo. Lo que sí es cierto es que Colombia tiene que tomar la decisión, que no sea el resultado solamente de que el petróleo bajó de precio o de que el carbón bajó de precio, pero tiene que tomar la decisión de apoyar a su industria. La industria tiene un papel que jugar en la economía. Es muy extraño, y lo repito, muy extraño si no inexistente, el caso en el cual verdaderamente un país haya logrado desarrollarse sin haber desarrollado su industria. Uno no puede imaginarse un escenario en el cual uno, por ejemplo, acepta que hay ciertos sectores que requieren de altas intervenciones, como por ejemplo el sector de la construcción, o con el sector agrícola, intervenciones además con incentivos en algunos casos no tan claros desde el punto de vista de competitividad, y uno quiere que la industria realmente se desarrolle simplemente por razones espontáneas. Esa creencia de que abrir la economía y con solo abrir la economía se producen todos los ajustes para que la industria se vuelva competitiva, primero, lleva 25 años en Colombia, es decir, el gobierno, ustedes recordarán, el gobierno Gaviria, el otro Gaviria. Él era joven, el gobierno Gaviria y el ministro, especialmente el ministro Rudy Holmes, dijeron y pensaron, y era una hipótesis que además se planteó, hipótesis que todavía está vigente en muchos casos, que si uno abría la economía se producían ciertos ajustes más o menos automáticos y el país se volvía competitivo. Y nos daban el ejemplo de cómo en Chile había sucedido así o de cómo había sucedido en algunas economías del Lejano Oriente. Bueno, llevamos 25 años, es decir, un cuarto de siglo con el experimento puesto pues, a disposición de todo el mundo y el experimento no ha resultado. Lo cierto es que el país no se ha industrializado. Lo cierto es que la tasa de industrialización es bastante más baja que la de crecimiento de otros sectores, como es el caso del sector comercio, del sector servicios o del sector construcción. Nosotros sí hemos venido diciendo, si eso es así, si tenemos la verdad de a puño tan a la mano, si llevamos un cuarto de siglo bajo ese modelo y no hemos sido capaces de producir una industrialización, ¿no será que nos equivocamos? ¿Qué más se necesita? Otros 25 años, 75 años, un siglo. ¿Cuánto se necesita para decir que el modelo no funciona? En economía hay un problema muy grande y es que nosotros, yo soy economista también, nosotros creemos que lo que está en los modelos efectivamente se va a producir en la realidad. Y tenemos que testearlo. Y tenemos que testearlo efectivamente con un laboratorio grande que se llama sociedad. Bueno, pues ese laboratorio ya nos demostró que ese modelo no conduce a la industrialización. ¿Y por qué no conduce a la industrialización? Porque los otros países no lo aplican. Si uno tuviera, por supuesto, no sé cuántos países hay en el planeta hoy en día, pero 200 países, si uno tuviera los 200 países haciendo exactamente lo mismo, probablemente el resultado sería el que el modelo planteaba. Pero resulta que no, resulta que en realidad en los otros lugares del mundo la gente hace cosas distintas, la gente toma decisiones distintas. Y les voy a contar un caso rápidamente. Un afiliado de la ANDI muy importante, que produce un producto que todos ustedes consumen, hace poco abrió una planta en Texas. Esta planta que se abrió en Texas, le pregunté yo al presidente de la compañía, ¿tú por qué? Yo tuteo, yo soy de Cartagena, le digo, ¿tú por qué abriste una planta en Texas? Me dijo, no, porque es que allá para mí es mejor. Y le pregunté, ¿qué vas a producir? Me dijo, X producto. ¿Dónde lo vas a vender? Me dijo, pues en Colombia. Y le digo, ¿por qué montas una planta en Texas para vender un producto en Colombia? Me dijo, porque soy significativamente más competitivo produciéndolo en Texas que en Colombia. ¿Y por qué? Me dijo, la energía, el transporte, bueno, me hizo pero además porque hay una política industrial. Resulta que ese pequeño pueblo y ese estado le dieron, por ejemplo, facilidades, y esto es interesante, ministro, porque la gente cree que uno no le puede dar facilidades a los industriales y que darle facilidades a los industriales está mal visto y que eso es inclusive detrimento patrimonial. Ese estado decidió que le hacía un reembolso del 15% de la inversión, incluyendo preoperativos, a la persona que monte plantas en este momento en ese pueblo. 15%. Entonces les quiero poner un ejemplo. Lo que a nosotros nos vale 100, al señor le vale 85. Pero ojo, no solamente no nos vale 100, sino que a nosotros nos vale 113.5 porque además tenemos el IVA a los bienes de capital que no existe en otras partes del mundo.
Entonces lo que a nosotros nos vale 113.5, al señor le vale 85. ¿Qué posibilidad tiene ese señor de ser más competitivo con su producto? Pues toda. La remuneración de ese capital durante toda la vida va a tener que ser menor en términos absolutos, por lo tanto los precios que el señor va a poder vender. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Tienes razón, vamos a montar esto en Texas. Vamos a hacer las plantas en Texas. Eso es, a mí me preguntaba alguien de muy alto nivel, me preguntaba hace poco, es que yo no entiendo qué es política industrial. Bueno, eso es política industrial. Eso es decidir que la industria es del interés del país, que la industria incluso puede ser considerado hasta un bien público, el que existe, no las plantas, pero sí el que exista una industria potente, poderosa, con capacidad de generar ingresos, con capacidad de generar empleo, es un bien público y nosotros queremos que eso funcione. Nosotros estamos en la ANDI, no vamos solamente a hacer este tipo, digamos, de casos o de ejemplos casuísticos y de ejemplos, digamos, particulares. Estamos terminando un pequeño documentico que lo vamos a publicar para la asamblea, que quiero que ustedes además ojalá la tengan presente. La asamblea de la ANDI es el 13 y el 14 de agosto, aquí en Cartagena, donde tenemos, y ahora al final les cuento y le hago una pequeña cuña. Yo tengo que aprovechar que los tengo para echarle la cuña a la asamblea, y ahora lo hago para terminar. Pero en la asamblea lo que estamos haciendo es presentando la política industrial de la ANDI. Lo que estamos diciendo es, nosotros hemos estudiado esto, los casos en otros países son estos, los casos en el resto del mundo son los siguientes, los casos malos en Colombia son los siguientes, y las propuestas que nosotros hacemos son las siguientes. Dicho esto, digamos, y como esbozo general no les voy a hablar además de economía, entiendo que además ayer hablaron de economía ampliamente Mauricio Reina y el rector del Rosario en un foro quizás más pequeño, pero hablaron de ello. Dicho esto, yo quisiera plantear algunas de las preguntas más importantes alrededor del sector salud para nosotros, de lo que a nosotros nos preocupa, lo que para nosotros es importante. Hay que ser justo en esto. Aquí está la viceministra y está el ministro. Tuvimos una conversación muy interesante, muy productiva y yo diría muy receptiva de parte de ellos alrededor de lo que hoy en día son los artículos 71 y 72 del Plan Nacional de Desarrollo, que antes eran 72 y 73. Que eran básicamente lo de la política de compras públicas y lo del desarrollo de tecnologías. Y ahí se plantean dos preguntas grandes. Uno, ¿cómo hacíamos nosotros para generar la posibilidad de que hubiera nuevas tecnologías, que entraran nuevas tecnologías al país y que fueran de alguna forma fueran aceptadas y fueran incorporadas dentro de todo el sistema? Y la otra pregunta era, ¿cómo hacemos para generar, digamos, la doble característica de lograr que el Estado comprara al mejor precio posible, ojalá los productos que nosotros producimos, pero al mismo tiempo que lográramos tener un negocio que fuera un negocio sostenible para las empresas privadas que están representadas aquí? Les debo decir en gran justicia, y lo voy a decir porque además estuvimos, me acuerdo, un jueves o un miércoles antes de la aprobación, en la última de las plenarias de Cámara y luego en la de Senado, yo estaba con el ministro a 11 de la noche, ministro más o menos hablando, el ministro nos dio su apoyo para que lográramos que la política de compras públicas se aplicara exclusivamente para las compras del Estado. Bueno, pues llegamos allá y la verdad es que encontramos que no teníamos apoyo del Departamento Nacional de Planeación, ni teníamos apoyo del Ministerio de Hacienda. Eso para nosotros fue verdaderamente lamentable. Pasó ese jueves y luego nos dijeron que el tema lo tocaríamos de nuevo en el lunes y el martes en la plenaria de Senado. En la plenaria de Senado, como ustedes seguramente saben, los que le dieron seguimiento a esto, pues ni siquiera fue parte de los 20 artículos que fueron a conciliación. A pesar de que nosotros permanentemente estuvimos hablando con ellos y diciéndole, oiga, el compromiso era que hubiéramos hablado de este tema en particular en el debate de Senado para que entrara a conciliación. Eso para nosotros fue, digamos, grave, porque nosotros de alguna forma teníamos a un ministro que nos estaba apoyando, pero de alguna forma, digamos, la versión fiscal del Estado no lo estaba haciendo. Lo peor de la historia, y lo voy a decir con algún grado o con algunas ganas de sacarme la espina, es que luego dijeron en un periódico, especialmente en el periódico El País, dijeron que la ANDI se había opuesto a que los colombianos recibieran medicamentos a mejor precio. Eso por supuesto no era cierto, eso por supuesto no era la posición, pero sí me dio muchas luces alrededor de por qué se había producido, digamos, esa decisión, y fue claramente una decisión política. Pues bueno, uno no puede tomar decisiones políticas, tan marcadamente políticas, cuando está hablando de la sostenibilidad de un sistema. La verdad es que para mí es muy importante que ahora en la reglamentación logremos solucionar algunos de esos problemas. Hemos hablado con el ministerio y somos optimistas alrededor de la capacidad de poderlo solucionar en el tema de la reglamentación. Para nosotros ese fue un ejercicio muy interesante, fue un ejercicio muy ilustrador, pero fue un ejercicio sin la menor duda frustrante.
Luego aparecen, digamos, otras preguntas que para nosotros son interesantes. Y hay que decir una cosa, yo al ministro se lo dije en un foro la semana pasada. Nosotros entendemos que el gran reto del ministro hoy en día es lograr la sostenibilidad del sistema. Y que cuando él llegó, a él lo que le entregaron fue un sistema realmente bajo signos de interrogación desde el punto de vista fiscal. Y que la gran tarea que él tiene que desarrollar o que ha venido desarrollando es la de lograr la sostenibilidad del sistema. Eso lo entendemos y por supuesto nos interesa sobremanera que se logre la sostenibilidad del sistema. Si el sistema no es sostenible, sencillamente no tenemos nada sobre lo cual hablar en el futuro. Lo que sí aspiramos es que en el largo plazo, y pues al final esto quién sabe si será una tarea del ministro, no lo será, pero en el largo plazo hay que introducir las mejoras conceptuales y filosóficas al sistema. Por ejemplo, el tema de que logremos acceder a tecnologías, me preguntaban en ese mismo foro si las tecnologías, que si eran tecnologías con alta capacidad de crear valor o no, por supuesto las tecnologías que generen valor. Necesitamos un sistema en donde adicionalmente el sector privado cumpla una función que no sea exclusiva de una función donde se le endosa la función pública, una función donde se le endosa la función pública de prestar el servicio, sino que necesitamos un sistema donde todos entendamos, especialmente el Estado y nosotros también, la capacidad de que el sector privado inclusive supere lo que hubiera hecho el Estado o que supere la capacidad de las expectativas que hubiera habido en términos de si el Estado era o no era mejor prestando la función. Necesitamos un sistema que no sea un sistema estatista, hay que generarle verdaderamente las reglas de competencia que nos permitan funcionar y para eso habrá que ir liberando algunas normas de regulación y hay que ir haciéndolo poco a poco. Si uno quiere tener competencia, si uno quiere que seamos competitivos a nivel internacional, si uno quiere que además seamos capaces de traer las mejores tecnologías y las mejores prácticas a Colombia, necesitamos que el mercado también funcione. Y yo veo que de alguna forma estamos en un estado de transición, ministro. Un estado de transición donde se tomaron algunas decisiones no solamente importantes, sino necesarias. Un estado una situación dentro de la cual se atendieron temas, digamos algunos de ellos sobre los cuales hay que trabajarse quizá un poco más, como por ejemplo proveerle liquidez al sistema para que el sistema pudiera seguir oxigenándose. Usted tuvo que verdaderamente atender un paciente que estaba en condición crítica, pero que ya se está recuperando y que ya está pasando, digamos, está saliendo de cuidados intensivos, está yendo a la habitación y esperamos que de la habitación se vaya a su vida normal. Y cuando se vaya a su vida normal necesitamos un estado una situación y un sistema que verdaderamente se desarrolle y se desarrolle como se desarrollan los otros sectores, ojalá con las mejores condiciones de competitividad. Eso lo entiende usted mejor que yo. Su tarea yo creo que la ha hecho en el orden correcto, ministro. O sea, usted no podía haber arrancado al revés. Había que lograr primero la sostenibilidad. Lo que tenemos que asegurar ahora es que tengamos un buen trasegar, que tengamos una buena ruta, que la ruta sea la ruta correcta y que al final nosotros podamos entender todos, y esa es quizá, digamos, gran parte del reto que tiene esta audiencia hoy en día, especialmente con la presencia de ustedes, del gobierno, ministro. Tenemos que entender dónde queremos estar en 5 y dónde queremos estar en 10 años. Alguna gente se queja, digamos, de los cambios en las normas y nos dice los bandazos son bandazos muy fuertes y al final como que no sabemos para dónde vamos. Y quizá la pregunta que nos tenemos que plantear, y yo se la planteo, digamos, al foro ya para terminar, la pregunta que nos tenemos que plantear es cuál es el sistema que queremos en 5 y cuál es el sistema que queremos en 10 años y cómo lo vamos a lograr. Su tarea de la sostenibilidad, ahí va muy bien. Pero ahora tenemos que imaginarnos un sistema que sea un sistema verdaderamente, además atractivo, porque lo decíamos en el foro anterior, pues evidentemente la gente que está sentada aquí no solamente tiene una función social, sino que tiene una función privada y una función que se relaciona, por supuesto, con los negocios que administran y con los cuales tienen responsabilidades individuales y colectivas. Ya para terminar, como les dije, lo que quería, me dice que el time is up, me dice el reloj. Ya para terminar quería, por supuesto, invitarlos a la asamblea de la ANDI, como les estaba diciendo. En la asamblea de la ANDI, y para que ustedes tengan en 2 minutos, digamos, una idea general, ¿nosotros qué queremos? Nosotros queremos traer las grandes tendencias del mundo a Colombia. Nosotros entendemos que el empresariado colombiano tiene que estar a la vanguardia de lo que sucede en el mundo y estamos trayendo entonces, por ejemplo, pues a alguien como Luis Alberto Moreno, que ustedes lo conocen bien. Estamos trayendo, y yo quisiera de pronto hay un slide donde les puedo mostrar rápidamente para que estar seguro que no se me pasa.
Estamos trayendo a los autores de un libro que es uno de los libros más importantes en este momento desde el punto de vista de política industrial, que se llama Transforming Economies, a la señora Nubler y al señor José Manuel Salazar. Un libro que publicó que publicó la OIT hace muy poco y es considerado uno de los libros más importantes desde el punto de vista de política industrial. Estamos trayendo a José Klimper, para los que están interesados en el desarrollo agroindustrial. Fue el ministro de Agricultura que transformó la agricultura en el Perú, es considerado como el cerebro detrás del milagro de la agricultura en el Perú. Estamos trayendo a Yoshi Sheffi, que es el gurú, digamos, del tema de logística y fue el que escribió un libro que seguramente ustedes conocen que se llaman Clústeres Logísticos. Estamos trayendo a Paul Macmillan, que por cierto es muy relevante para este sector en particular, que habla de cuál es el papel específico de las entidades nuestras para cumplir las cosas que la ciudadanía espera, pero que el Estado no es capaz de cumplir. Y entonces dice, hay un gap muy fuerte entre lo que espera la gente y lo que el Estado es capaz de proveer, y dice, ahí es donde se ubica exactamente el sector salud, o donde se ubican inclusive todas las aplicaciones que tienen que ver con el tema de movilidad, como Uber o como Waze. Estamos trayendo al señor Yves Morieux, que es un señor que en TED, ustedes lo pueden ver, tiene más de 2 millones de visitas en sus charlas de TED, hablando de las organizaciones altamente eficientes. Y estamos trayendo a un señor que se llama Peter Diamandis, que es el presidente de una entidad que se llama Singularity, que es el rector, pues en efecto en español, del rector de una entidad que se llama Singularity University, que por la revista Forbes fue considerado una de las personas con mayor capacidad de influir sobre el futuro de la humanidad y sobre nuevas tecnologías. Será un espacio donde además nos podremos encontrar y, como siempre en estos espacios de la ANDI, además tendremos capacidad de intercambiar, pero eso sí, con las mejores tendencias a nivel mundial. Muchas gracias a ustedes, esperemos que estos retos podamos comenzar a discutirlos el día de hoy. Les deseo verdaderamente 2 días que sean productivos. Bienvenidos entonces al Foro Farmacéutico del año 2015. Muchas gracias.